El cubismo es una de las corrientes artísticas más criticadas del siglo XX, debido a que en pintura cambiaron la forma de la perspectiva y composición racional del espacio. Se desarrolla un estilo nuevo para representar las cosas, obliga al espectador a mirar dentro de los objetos. Lo que se buscaba era plasmar la esencia de las cosas, destacando el plano superficial. Rompe completamente la tradición de la pintura impresionista, debido a que la pintura anterior solía ser de carácter realista, mientras que el cubismo cambia esta característica por diferentes ángulos mezclados de distintas perspectivas de un mismo objeto. Comenzó en Francia entre los años 1907 y 1914. Pablo Picasso y Georges Braque son los principales difusores y pioneros del estilo, aunque podemos decir que el neoimpresionismo, con pintores como Cézanne, fueron una gran influencia para el cubismo. La primera exposición cubista tuvo lugar en el Salón de los Independientes, en París, en el año de 1911. Sobre el origen del término, se dice que fue empleado por primera vez en 1908 por el crítico Louis Vauxelles, quien al ver un cuadro de Braque en la Galería de Canouillières, se refirió a él como cubismo o bizarre cubes. Se distinguen dos tipos de cubismo, uno de ellos el analítico, apreciable en obras de Picasso y Braque de 1909 a 1912. Pintaban, por ejemplo, una mesa desde distintos ángulos, ya sea desde un plano superior o inferior. Se pintaban detalles del objeto sin seguir un orden, y aquellos que son del interés del pintor se destacan o exageran, en comparación a la pintura tradicional, donde la mesa se pintaría con realismo, perfección y un único punto de fuga. A esto se le conoce como cubismo analítico, por eso pueden aparecer representaciones de perfil y de frente de un mismo objeto al mismo tiempo. Debido a esto, resulta muchas veces difícil reconocer la figura pintada, además de la carencia de volumen. Todas las pinturas son planas y usan tonos más apagados. A partir de 1912 se empieza a gestar el cubismo sintético, mientras que en el cubismo analítico se utilizaban colores pálidos y figuras casi abstractas. El cubismo sintético apuesta por los colores vivos e imágenes más cercanas a la realidad. En esta fase el objeto ya no se descompone, sino que se resume o sintetiza en sus aspectos más esenciales. Como se puede observar, ambas pinturas son instrumentos musicales de cuerdas, y las diferencias son evidentes. Se integran letras a la pintura, despierta el interés por la figura humana, e incluso se introducen formatos ovalados. Para ayudarse a formar la visión sintética de los objetos, se valieron de la aplicación del collage, utilizando papeles u otros materiales pegados al cuadro. Para algunos historiadores, el collage fue una de las mayores aportaciones que hizo el cubismo, ya que sería adoptado por otros muchos artistas y tendencias que vinieron después, llevándolo hasta extremos inimaginables y que permanecen hoy en día. El cubismo influyó el desarrollo de otras artes, tales como la arquitectura, la escultura y, por supuesto, la literatura. El cubismo no solamente se limita al arte pictórico, sino que éste emigra a las letras, gracias a la existente fraternidad entre los artistas pictóricos y los poetas, aunque la literatura cubista surgiría poco después con ayuda del virtuoso poeta, novelista y ensayista francés Guillaume Apollinaire, quien se mostraba entusiasmado por todos los movimientos de contracultura, mejor conocidos como vanguardistas. Sin embargo, Apollinaire buscaba un puente que uniera lo contemporáneo con lo clásico. Así es que en su afán por combinar ambos, recreó la técnica caligrame, empleada por los griegos en el siglo IV a.C. El caligrama es un poema, frase o palabra en la cual no solamente se expresa algo escrito, sino que el texto mismo se convierte en un ideograma idéntico al objeto que está describiendo. Como ejemplo de ello podemos apreciar el poema Reconnais-toi, traducido al español como Reconócete, del cual hace referencia a la musa o enamorada que lo inspira a escribir poemas y, como bien se puede apreciar, no se limita a dar una descripción de la musa, sino que elabora un facsímil de ella al colocar las letras de cierta manera que dibujen un retrato desde su perspectiva del autor.
Además de los aspectos antes mencionados acerca del caligrama, el poema cubista se caracteriza por despreciar lo audible y la ortografía, en tanto no son poemas que procuran la métrica ni el apego al rigor gramático. Por ejemplo, en el poema Reconócete se puede apreciar la ausencia de signos de puntuación y también resulta algo engorroso si se desea analizar métricamente. Otra característica del cubismo es evitar hablar de temas que evoquen el pasado o el porvenir. En cambio, busca interpretar y representar aquello que marque un precedente de la modernidad de principios del siglo XX, o todo aquello que se relaciona con el mundo en el que viven. Un claro ejemplo de ello es la carta Le Trois aux Champs, en la que plasma un caligrama que representa una vista aérea de la Torre Eiffel, dando tributo a las ondas magnéticas de radio innovadoras en aquellos años. También el cubismo va a buscar la libertad de la forma, porque su intención no es expresar la realidad con palabras rebuscadas o metáforas confusas, sino que busca representar la realidad desde la perspectiva del propio autor. Como ejemplo, podemos apreciar en el poema Impresión de La Habana, de Vicente Huidobro, cómo representa el mar, la playa y un faro, contrario a cómo se miran directamente con la retina, sino que trata de representar la esencia de las cosas desde su punto de vista. El mismo Huidobro después comentaría en sus escritos: «No he de ser tu esclavo, madre natura, seré tu amo». Otra importante característica es el fragmentarismo, que se refiere a la superposición de distintas ideas, anotaciones o emociones que pueden no seguir una secuencia u orden. Como ejemplo, podemos apreciar el poema Por la tarde pasaremos por caminos paralelos, de Vicente Huidobro, en el cual se lee que la montaña, el árbol era más alto, mas la montaña era tan grande que excedía las extremidades de la tierra. Con poemas fragmentados como este, se puede entender cada verso de manera autónoma, sin embargo, se encuentran confederados para unificar el retrato de un poema visual. También cabe mencionar que las mayúsculas son empleadas indiscriminadamente con la intención de enfatizar ciertas ideas o imágenes del poema. Uno de los espacios donde eran principalmente publicados los artistas cubistas fue en la revista Noir Sur, fundada por Pierre Revegdy, la cual fungió como un medio para que muchos poetas se dieran a conocer, como fue el caso de Max Jacobs, Vicente Huidobro, Jean Cocteau, entre otros. También cabe recalcar que los mismos cubistas no se eternizaron en fundamentos cubistas, sino que cada poeta aprovechó el cubismo como un escalafón para engendrar su propio estilo y después arraigarse al mismo. Ejemplos de ellos son Vicente Huidobro, quien posteriormente de haber practicado el arte cubista, tomó los principios del mismo para formar el creacionismo, la cual fue una de las primeras vanguardias en América Latina. También Pierre Revegdy pasó del cubismo al surrealismo, e incluso el mismo Guillaume Apollinaire, quien trocaría sus bases cubistas por el arte surrealista. Se contó con una gran variedad de estilos que variaban de acuerdo a cada autor. Entre ellos encontramos a los cubistas Max Jacobs, Gertrude Stein, Jean Cocteau, Pierre Revegdy, Blaise Sanders, Paul Ehlert, Vicente Huidobro. El cubismo influyó fuertemente en el cine, principalmente en el cine experimental. Se nota el cubismo en la estructura del video más que en el plano, debido a que si se aplicara la técnica del cubismo al plano, se tendría que crear con distintas perspectivas que harían difícil encontrarle un sentido. Por otra parte, en la secuencia podemos encontrar el cubismo, ya que hay escenas que se repiten. De esta manera se reta al espectador a ser paciente. Una de las películas más representativas en el cubismo es El ballet mecánico, del director Fernand Léger, que se lanzó en el año de 1924. Retrata en una secuencia de imágenes el estilo de vida al que estaba entrando la sociedad humana, es decir, el industrial. También podemos mencionar un cortometraje más reciente, dirigido por Robert Gordon, en el año 2010, llamado Cubismo, que está compuesto por varios planos y cada plano tiene una perspectiva diferente del rostro del protagonista. Así el espectador puede imaginar su rostro mientras el personaje al mismo tiempo hace una narración de las técnicas del cubismo.